Buenas noches, estimada teleaudiencia. En esta ocasión vamos a entrevistar y nos encontramos a tiempo de dar las gracias con don Ángel Camacho, es el secretario ejecutivo de la Central Obrera, y en este programa que permanentemente vamos difundiendo Desarrollo y Producción, vamos a conversar en esta oportunidad sobre el tema del ajuste salarial del 2007. Buenas noches, Ángel, gracias por conceder tiempo para esta entrevista. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, una primera curiosidad que empieza a circular después de los acuerdos es que básicamente la Central Obrera Boliviana antes al aumento, a los porcentajes de aumento decretados, estaba haciendo una solicitud sobre la base de algunos elementos que no necesariamente eran la tasa de inflación. Se hablaba en algún momento de la productividad, en otro momento se estaba hablando del costo de la canasta de consumo familiar. He visto en una primera parte, me gustaría, Ángel, conocer cuáles son los criterios, los elementos que la Central Obrera considera para hacer el ajuste salarial o lo que llama el gobierno el incremento salarial cada año. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo se los discute? ¿Cómo se consensúa para llegar a las negociaciones con el gobierno? Bueno, lo más importante es aclararnos de que hoy en día nosotros del gobierno nunca ha existido, diremos, un incremento salarial, simplemente existe una reposición a la canasta familiar. Entonces nosotros orgánicamente, lo que dice la ley, tanto la Ley General de Trabajo, la Constitución Política del Estado, nosotros presentamos un pliego único mediante la Central Obrera Boliviana, pero este pliego único está elaborado, diremos, a la base de todos los 9 departamentos. En ese sentido, nosotros en la gestión de esto hemos presentado, diremos, como Cochabamba, el 20% al mínimo nacional y el 8% justamente hemos presentado, diremos, al básico. Pero sin embargo, es bueno también aclarar de que hoy en día nadie controla, diríamos, la primera necesidad de la canasta familiar, ningún gobierno departamental, ninguna autoridad vemos, porque siempre hemos estado, diremos, en una congelación primero de la canasta familiar para poder discutir, diremos, la reposición de la canasta familiar. Pero sin embargo, tenemos ministros hoy en día que están ya 10 años, 11 años, en lo cual creo que en esta oportunidad ya no quieren escuchar a los trabajadores. En ese sentido, cuando dijo el ministro hace de que el 6% al mínimo nacional y el 5%, diríamos, al básico, eso no era justo, porque es una reposición a la canasta familiar. Significaba, diríamos, con el 6% al mínimo nacional, 108 bolivianos. ¿Y eso cuánto significaba, diríamos, para los trabajadores? 1.913 bolivianos. En ese sentido, y cuando se habla, diríamos, de una aumento salarial, y ustedes conocen muy bien de que ha habido un estudio hace 5 años de que un trabajador con 5 familias que el gobierno central garantiza tendríamos que tener de 8.300 bolivianos, pero hoy en día 8.300 bolivianos, y hasta eso nunca se ha puesto en 5 años, siempre se ha trabajado a la reposición de la canasta familiar. Por eso tal vez los trabajadores no estábamos de acuerdo, diremos, con eso. Y también quiero aclarar la situación de que los trabajadores no podemos ser burlados por ningún gobierno de turno o por ninguna autoridad que en estos momentos asume la responsabilidad del país, en lo cual el año pasado en la gestión 2016 teníamos que tener el doble aguinaldo y hemos aceptado por eso el 5%, ¿no? Pero sin embargo hemos sido engañados. A esa situación creo que ha sido bastante preocupante para los trabajadores, en lo cual en esa discusión de las 4 mesas, el único mesa que pudiera culminar es respecto a la mesa de economía, ¿no? Las 3 mesas, hasta ahorita no hay una capacidad, quienes asumen de esas mesas, no hay una capacidad para resolver. Justamente en esas 3 mesas están las cosas importantes, por ejemplo la 065, la ley 065, ¿qué significa nuestra jubilación? Hoy en día los compañeros se están jubilando con 40%, no se están jubilando lo que dice la ley con el 70%.
70%. Y algún compañero que quiere jubilarse con el 70%, tenemos que tener 110 años que tenemos que trabajar. Y eso es injusto, ¿no? Que nadie vive 110 años en este momento. Y la otra mesa es la reactivación del aparato productivo, que siempre los trabajadores hemos pedido que haya más fuentes de trabajo para los jóvenes, y tampoco hemos ido a escuchar, no se trabaja nada mediante los ministros. Y la otra mesa que es importante para nosotros, las tres mesas son importantes para nosotros porque la última mesa es de las normas legales. Hoy en día las normas legales, mira, el gobierno central en este momento están 11 años de gobierno, pero no tenemos una ley general de trabajo de acuerdo a la constitución política del Estado. En ese sentido muy preocupante para nosotros, y ninguna de las mesas no han avanzado, ¿no? De las tres mesas, y preocupante. Ojalá que tenga la capacidad, diremos, de los ministros para poder resolver las tres mesas. Algo que me llama la atención a veces es cuando se pide o se va a una negociación de ajuste salarial, y como esto señala usted que está hecho a nivel de los 9 departamentos, la realidad es un poco distinta en unos departamentos respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, normalmente los precios a fin de año acaban subiendo, es decir, hay una inflación, pero en otros departamentos como Pando, Potosí, Oruro, si existe inflación es en menor porcentaje, y en algunos casos incluso es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta, digamos, esta demanda conjunta? Porque en términos de reposición del poder adquisitivo o de los salarios, lo que se está buscando es, por supuesto, que un salario del año pasado que haya comprado cierta cantidad de bienes, por lo menos ahora mantenga esa cantidad. No por lo menos, digo, porque la idea es mejorar siempre la situación del bienestar. Pero cuando se busca un ajuste salarial como el que, por ejemplo, se ha logrado, hay algunos departamentos que seguramente están insatisfechos, o algunos sectores, respecto a otros sectores, porque precisamente sienten que los precios, que el costo de vida es mucho mayor, por ejemplo, en estos tres departamentos del eje, que en otros departamentos donde seguramente lo ven con mayor satisfacción este aumento del 7% al básico y 10.8% al mínimo. ¿Cómo logra, digamos, la central obrera explicar a estos sectores un poco insatisfechos cuando se alcanzan estos porcentajes que se han logrado con el gobierno? Bueno, es importante, ¿no?, la pregunta, porque en el sector troncal que hablamos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, hoy en día es más elevado, diríamos, a la reposición de la canasta familiar. Mientras en los otros departamentos que hablamos, diríamos, Oruro, Potosí, Sucre, diríamos, no, tienen poco, diríamos, si podemos hablar un ejemplo, por ejemplo, en caso, diríamos, del servicio público, nomás es muy diferente, ¿no?, y al respecto. Pero siempre INE, que es una traición hacia el pueblo boliviano, hacia los trabajadores, siempre diremos sus estadísticas que saca siempre hacia el occidente, ¿no? Entonces no saca los... Pero por eso los otros departamentos en esto hoy día no se pronuncian, porque les beneficia, diremos, el logro que se ha hecho la central boliviana, ¿no? Entonces, pero eso no debería ser, porque como dirigente nosotros creemos que tenemos que seguir luchando por los compañeras y compañeros en el logro, diremos, la igualdad. Y hoy en día todavía estamos viendo que una ley que salga, diremos, con una discriminación, ¿no?, de que al sector público no tendrían, diremos, una reposición de la canasta familiar según a los departamentos que tengan, diremos, las alcaldías, las gobernaciones, si tienen una buena entrada. ¿Qué significa eso? Significa una discriminación. No estamos respetando la constitución política del Estado en este momento, ni al chico con 46 ni tampoco al 48, ¿no? En ese sentido, nosotros, como seguramente, ¿cuál va a ser el desarrollo, diremos, a la reacción de la central obrera boliviana? En lo cual, porque no vamos a permitir, diremos, a esa discriminación que se está llegando. Pero sin embargo quiero aclarar de que INE es una tradición, diremos, hacia los trabajadores, al pueblo boliviano. Nunca diremos estadísticamente que ha sacado al sector troncal, ¿no? Siempre va a sacar, diremos, de los departamentos que menos tal vez tengan, diremos, a la reposición canasta familiar. A propósito del índice de precios que confecciona el INE,
En su momento, ya en 2007, cuando se ha hecho el cambio de base, se han sacado muchos bienes, servicios de la canasta de consumo y se han incorporado otros, ¿no? Además que el peso de los alimentos y bebidas se ha caído de 49% que pesaban en términos ponderados, se ha bajado al 39%, es decir, que si los alimentos suben después, como el peso es menor, entonces aparece con menos tasa de inflación. La Central habría hecho algún tipo de planteamiento con el gobierno, por ejemplo, respecto a estos bienes que se han incorporado, entre ellos, no le comento, por ejemplo, que está el portátil, los cafés internet, la piscina, el pasaje aéreo, como si fuese de consumo importante para la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, hay este tipo de conversaciones, de observaciones que hace la Central Obrera al INE, porque ahí radica un poco, digamos, la problemática respecto a que la tasa de inflación después del 2007, en todos los años, utilizando esa base, siempre es menor que lo que era antes, cuando teníamos la base del 2001. Entonces, parece que hubiese una intención de alcanzar menores tasas de inflación y sobre esa base negociar después con los obreros, ¿no? y decir que están aumentando su salario en términos reales, cuando ha habido una especie de trampita, ¿no? De decir vamos a bajar la importancia de los alimentos del casi 50% solo al 39% y vamos a meter estos que son importantes, dizque, para la población, pero aparentemente son suntuarios. Incluso está el telecable, ¿no es cierto? No sé cuánta gente tiene telecable. Hay este tipo de conversación alrededor de estos temas. Se ha conversado la Central Obrera, porque después, ya cuando se sientan a la mesa de negociaciones, parece un poco, digamos, hablar sobre el lenguaje, ¿no? o el escenario que ha creado ya el gobierno, ¿no? Que es la tasa de inflación. El tema es, detrás de la tasa de inflación, ¿qué se ha hecho para que eso sea relativamente bajo? Respecto a eso, yo creo que es bueno, diremos, de nuevo hacer un estudio al respecto, ¿no? Porque hoy en día, diríamos, los 1.805 bolivianos actualmente que tengamos en estos momentos, porque no hemos recibido todavía la reposición de la canasta familiar, en lo cual el gobierno central desde muchos años nos ha, ¿cómo te puedo decir?, de que esos 1.805 bolivianos, que a una familia que ha calificado para 5 personas. ¿Qué significa eso? 3 hijos y madre y padre. Pero hoy en día, como tú dices, de que la tecnología ha avanzado, ya no se toman, diremos, las tecnologías que son avanzadas respecto a la internet, al sistema, ¿no? Pero no está, diremos, eso en evidencia, porque si hoy día, si analizamos la situación, diremos, del mínimo nacional que el gobierno central nos califica, de que ya no tienen la tecnología avanzada, ya no tengamos derecho a nada, simplemente tengamos, y ni eso, ¿dónde está la ropa? ¿Dónde está diremos, la alimentación? ¿Dónde está, diremos, el estudio, la universidad? Ya no tenemos, diremos, la sustentación. Por eso, que una vez más recalco de que nosotros los trabajadoras a nivel nacional no tenemos ningún aumento salarial si no tengamos una reposición canasta familiar. Y ese 8.300 que sea un estudio, diremos, para un trabajador, ese sustenta, ¿no? En estos momentos, con todo, diremos, que hoy en día la tecnología ha avanzado respecto a eso para poder, diremos, pero hoy en día vemos nomás que el Estado mismo, que no cumple, diríamos, no respeta la constitución política del Estado, las leyes vigentes, en lo cual más bien a los empresarios privados les está obligando, diremos, que ellos que cumplan, pero menos el Estado, ¿no? Eso es muy preocupante para nosotros. Y, ojalá, diremos, que haya una reacción de nuestra Central Obrera Boliviana, diremos, al respecto para poder, diremos, seguir trabajando y demostrar, porque no hay una capacidad de los ministros para poder demostrarnos de que nosotros los trabajadores siempre hemos propuesto, diremos, la realidad de lo que pasa en cada departamento, y hasta ahora no tengamos una respuesta clara. Simplemente seguimos siendo explotados por algunos empresarios, porque quiero decir también de que hay empresarios buenos, hay empresarios malos, ¿no? Pero estamos viendo que en el estatal más que todo hay una explotación total, ¿no? Dado
claro que el costo de la canasta de consumo, aunque ese estudio fuese de hace 5 años, ustedes han ido pidiendo al gobierno que les presente lo que el ministro tenía que supuestamente presentar, pero acaba finalmente siendo un ejercicio y nada más, ¿no? Porque sale 8.300 y hace 5 años y resulta que no se negocia sobre esa base, se negocia siempre sobre la tasa de inflación. Y aparentemente se da a entender que cuando el ajuste salarial está por encima de la tasa de inflación, se está haciendo un aumento en términos reales de poder de compra, de capacidad de compra de los salarios. Si el costo de canasta de consumo familiar no se considera en la negociación, porque eso salió también ahora, ¿vale la pena agarrarse de la tasa de inflación general? En algún momento habíamos conversado que la tasa de inflación de alimentos en los últimos años ha estado por encima de la tasa de inflación general. O sea, ¿hasta qué punto la tasa de inflación general debería ser una referencia o un indicador para negociar el ajuste salarial? ¿No era mejor agarrarse la tasa de inflación de alimentos, que se justifica un indicador de esa naturaleza en la medida que la gente de bajos ingresos, ¿no?, casi la mayor parte de esos ingresos destina a alimentos? ¿Por qué siempre acaba, digamos, aceptando la Central Obrera agarrar como referencia la tasa de inflación general? Pero es claro, ¿no?, de que nunca diremos, el INE ha podido, diremos, al sector troncal, ¿no? Siempre va a ser, diremos, a los departamentos que menos, diremos, que tengan, diremos, a la elevación de la canasta familiar, ¿no? El índice, por ejemplo, si vemos, diremos, el sector troncal con algunos departamentos no es igual. Pero ¿qué va a hacer el gobierno central? Siempre va a ir, diremos, a los bajos índices de algunos departamentos, eso es lo que nos califica. Hoy en día, cuando se escucha, diremos, de una reposición de la canasta familiar, tal vez hay muchas organizaciones no lo entienden, diremos, hoy en día los trabajadores no recibimos incremento salarial. Es una reposición a la canasta familiar. Bien, entonces, ¿quién en estos momentos controla? Ya vemos, diremos, en los mercados, de que como hubiese subido, diremos, una reposición de canasta familiar, diremos, el 100%, y la gente dice que a los trabajadores ya han subido. ¿Cuánto significa, diremos, al mínimo nacional? 194.94 centavos. Eso hoy en día el 10.8%, ¿no? Entonces no significa nada, ¿no? Para un trabajador, ¿cuánto va a tener? Va a tener menos de 4 bolivianos, diremos, va a tener ese compañía, ni siquiera los 1.000 bolivianos, ¿no? Siempre les he explicado de que cuando en estos momentos, diremos, un trabajador que está ganando 2.000 bolivianos, cuando un empresario, si es malo, va a dar, diremos, lo que dice el 7%, va a dar a los trabajadores, porque él va a cerrar. Ves que hemos tenido un conflicto. ¿Y cuánto va a recibir, diremos, ese compañero que está ganando 2.000 bolivianos, que tiene trabajo 10 años, 15 años, 20 años? 140 bolivianos más. ¿Y cuánto va a tener, diremos, el básico que le va a tener? 2.140 bolivianos. Entonces, por eso una oportunidad hemos tenido, diremos, con los empresarios privados, por casualidad nos encontramos en el canal. Yo les dije, porque no era, diremos, justo, diremos, que ellos que estaban negando al 10.8 y al 7%, ¿cuánto significaba eso? No significa nada. Y nos están reponiendo, si hablamos por día, estamos hablando de 6 bolivianos por día, ¿no? Eso no significa, por eso yo siempre he dicho de que no ha existido nunca, diremos, un aumento salarial, simplemente una reposición de carácter. Hoy en día estamos bien en los mercados, que las cosas nadie controla, después que ha dicho de que existe en el gobierno aumento salarial, incremento salarial, todavía dice el gobierno, pero sin embargo no es una reposición canasta familiar. Y eso, las cosas sí han comenzado a subir. Entonces, que 6 bolivianos por día no significa nada. Entonces, lo más preocupante, como tú dices, de que la Central Obrera Boliviana, diremos, sobre un índice y el estudio lo que hacen, y el estudio que hacemos nosotros los trabajadores, por eso decimos de que debe ser, diremos, un salario para los trabajadores de 8.300 bolivianos. Eso va a significar, diremos, para sustentar a las 5 familias. Pero eso no se lleva, normalmente el costo de la canasta familiar no ha sido el indicador a tomarse en cuenta para hacer los ajustes. No es, porque eso siempre van a ser los índices a lo más bajo de los departamentos, ¿no? No hablan, digamos, al sector troncal.
Hoy día si vemos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, esos 6 bolivianos no es nada, pues, en este momento, ¿no es cierto? Y entonces es muy preocupante, diremos, hoy en estos momentos, que la discusión, y hoy en día ustedes han escuchado en las pantallas pequeñas, todavía nos están echando la culpa de lo que si mañana pasado va a haber despidos de los trabajadores, les van a ser responsables que las organizaciones sociales. Yo creo que es injusto también eso. No somos responsables. Si revisamos la Constitución Política del Estado, artículo 48, artículo 46, la estabilidad, la igualdad de todos los trabajadores y trabajadoras. Tengamos igualdad, pues entonces igualdad de poder, todos tengamos, digamos, el mismo salario, y los trabajadores siempre hemos dado el hombro, el sacrificio a cada empresa, al mismo Estado, ¿no? Entonces creo que es importante para mí, diremos, aclarar esa situación, y yo siempre les he dicho a los empresarios, ¿cuánto significa 6 bolivianos? Si nosotros hemos perdonado en la gestión 2016 de que dentro del POA ya estaba, diremos, el doble aguinaldo, y nosotros en mes de diciembre que digamos, diremos, no existe el doble aguinaldo, nosotros hemos aceptado, los trabajadores. Pero más allá, pero en esta gestión también tienen que ellos reconocer de lo que nosotros hemos considerado en la gestión 2016, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos planteado claramente. Si en caso de que pueda haber despidos, entonces que nos pague. Había una garantía del pago del doble aguinaldo de la gestión 2016. Y la Central Obrera no se mune de alguna información relativa, por ejemplo, a las ventas, al patrimonio de los empresarios, porque por naturaleza los empresarios lo que no van a hacer es estar de acuerdo con algún incremento, pero como algún elemento de poder, digamos, o socializar a la hora de negociar esto, no hay información concentrada a nivel del Ministerio de Economía, por ejemplo, que pueda decir los empresarios tanto han ido aumentando sus ventas, tanto ha ido aumentando su patrimonio, porque pareciera que cualquier incremento o cualquier ajuste salarial para el empresario involucra perder sus utilidades, y no tenemos el dato, por ejemplo, de las utilidades que van percibiendo a nivel de diferentes sectores. Alguna vez sale las utilidades y algunos otros indicadores financieros en revistas semanales, pero no de todo el sector privado, simplemente de aquellas empresas formales que están registradas, etcétera. La Central Obrera, ¿qué hace para un poquito rebatir el discurso del empresariado respecto a que no está de acuerdo con cualquier aumento? ¿Creen ustedes que por la experiencia como trabajadores han visto a un empresario empobrecerse, vender su patrimonio, o por el contrario han visto que ellos han ido aumentando sus activos? ¿Cuál es la visión objetiva que ustedes tienen como trabajadores? Nosotros como trabajadores hemos visto, diríamos, la declaración del ministro Arce de que existe un crecimiento económico. Entonces, ¿qué significa eso? Que también existe un crecimiento económico hacia los empresarios. ¿De dónde vamos a hablar? De los empresarios privados, estatales, ¿no? Pero al respecto, más allá, diremos, de los empresarios, la preocupación es bien, que en otros países, diremos, fomenta el Estado a los empresarios privados, a los empresarios nacionales, y también crea también más fuentes de trabajo, ¿no? Pero hoy en día no se está viendo. Si estamos nosotros seguros, los trabajadores hoy en día, ya las empresas medianas, pequeñas, grandes, están pasando un momento difícil. El contrabando en este momento nadie controla, y muy preocupante para los trabajadores, y el Estado debería ser el primero, diremos, de cuidar la estabilidad laboral, ¿no? Es muy preocupante para nosotros, pero diariamente nosotros hemos dicho, si en caso de que no exista capacidad en el Estado, no existe capacidad, diremos, en los ministros quienes asumen esa responsabilidad, hemos planteado como trabajadores de que los trabajadores seamos, diremos, responsables de los contrabandos, porque en este momento estamos azotando. Hoy en día en Cochabamba estamos viendo que la Aroma y la San Martín se convierte en un mercado en las noches. ¿Y qué significa eso? Diremos, no está cuidando el Estado mismo, ni las autoridades departamentales, nada están cuidando las fuentes de trabajo, más bien más crear fuentes de trabajo, diremos, ¿no?, en nuestro país, y eso es muy preocupante para nosotros. Nosotros reconocemos, ¿no?, como trabajadores de lo que el Estado no está haciendo, pero nosotros cada pliego siempre estamos planteando, diremos, de que sobre el contrabando que está asociando a nuestro país.
La verdad es un tema bastante interesante, muy amplio en su discusión. Yo creo que hay un convencimiento de que hay cosas que tienen que estar claras. Los salarios deben al menos mantener el poder adquisitivo. Si es mejorar, eso implica también tener un mejoramiento en el bienestar de las personas. Eso es algo que debe, creo, quedar claro. Lo otro es que también por el lado empresarial el cierre de ciertas empresas hasta antes de este ajuste se ha ido dando. Hay muchas empresas que han dicho que se han cerrado, pero hay otros factores alrededor del cierre de las empresas que creo que es importante que la Central Obrera los tome en cuenta, ¿no? Como el tema del contrabando, ¿no? Que de repente es más amenaza que un ajuste salarial, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, como les decía, pero dadas las circunstancias que tenemos del tiempo en la televisión, pues le agradecemos mucho por haber aceptado venir a nuestro canal y poder compartir alguna experiencia alrededor de los temas que se tocan para el ajuste salarial. Muchas gracias, don Ángel. A ustedes las gracias, don Ángel. Buenas noches.